La discusión sobre el presupuesto de cultura en el Congreso ha generado alarma, ha generado frustración y muchos resquemores en diversos sectores. Esto luego de la intervención de programas tan emblemáticos como los fondos de cultura, la Orquesta de Cámara de Chile, el Bafona y los museos nacionales y regionales. Una hora oscura para la cultura en nuestro país que incluye el rechazo por parte de parlamentarios de oposición del financiamiento del Museo de la Memoria, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y los sitios de memoria. La propuesta del gobierno es incrementar en un 45,8% los fondos destinados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lo que representaría más de 400.000 millones de pesos para el 2025. Pero a propósito también de esta manifestación que hubo frente al Congreso Nacional, ahí en Valparaíso, distintos artistas, gestores de la cultura y lo que ya vienen diciendo distintos actores, entre ellos los premios nacionales de nuestro país, hoy queremos conversar con alguien que sabe de la materia mucho, tanto desde la institucionalidad de lo que es el ministerio y por supuesto también desde la academia, con mucha formación en varias áreas. María Paulina Soto Olavé, Pauli o Paulina para los amigos, académica del Departamento de Historia de la USACH, doctora en estudios americanos con especialidad en estudios sociales y políticas y ex subsecretaria de Patrimonio Cultural. Tiene muchos títulos más, pero ¿para qué tanto? Bienvenida, se van a dar cuenta ahí cuando la escuchen sobre sus reflexiones y su conocimiento en la materia. María Paulina Soto Olavé, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un poco atolondrada, viajera, entonces llegando, pero muy atenta a lo que está ocurriendo. ¿Andabas de viaje? Sí, tenía un seminario y una conferencia en la Universidad de La Serena. Buenísimo. A ver, ¿te llama honestamente, Paulina, la atención lo que está pasando? ¿Es más grotesco que en otras oportunidades? ¿Cuál es la reflexión general que hace con estos recortes de cultura en varios ítems, como decíamos, pero en general, ¿no? Que la oposición aquí claramente le está quitando la sal y el agua al gobierno. Tan grotesco que es inverosímil. O sea, cuando lo vi e hicimos correr, digamos, la información de este rechazo masivo, lo vamos a decir así, ¿no? Como una gran bomba de racimo, porque era todo. Sí. Cosas que están sumamente instaladas como convicciones apoyadas por la misma oposición en su momento, que no lo creí. O sea, me di cuenta que tenía que ser un arma más bien de negociación posterior, que creo que es lo que ha terminado ocurriendo. Me parece a mí que hay al menos 3 dimensiones de esa condición excesiva, ¿no? O sea, es grotesca porque es excesiva. Es excesiva por lo que acabo de decir, porque habían muchos consensos previos de muchos gobiernos anteriores de todos los colores políticos respecto de ciertos temas que son fundamentales para el desarrollo de la convivencia, pero también para el desarrollo económico y social. Y por lo tanto la dimensión cultural cobraba una importancia compartida. Eso es lo primero. O sea, es grotesco primero por eso, porque hay un desdecirse de avances que tenían décadas. Lo segundo es porque toda la discursividad del mundo avanza en sentido completamente opuesto a estas discusiones del cómo, que son las discusiones presupuestarias. Hemos adscrito una cantidad de convenios, hemos aprobado normativa y legislación institucional durante gobiernos de este propio signo, digamos. Por ejemplo, la creación del ministerio es durante gobiernos que comparten bisagra con concertación y derecha, y por lo tanto también ese es otro consenso. Si tú creas institucionalidad, tienes que financiarla. Entonces hay una dimensión discursiva incoherente, hay una trayectoria incoherente y luego hay una cosa absolutamente burda porque estamos hablando de porcentajes de recursos que no tienen nada que ver con salud, por ejemplo. Pero podemos hablar de esos montos que hacen que sea grotesco también porque lo asimilan a prioridades que no se pueden comparar con los presupuestos de absolutamente, cultura. Y son marginales. A ver, directores de los museos nacionales, regionales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, con la sigla SERPAT, hicieron un llamado al Parlamento para que considere
hacer esta inversión en museos, y no como un gasto, sino como justamente algo que aporta. Y ahí está la Unión Nacional de Artistas, la red de sitios de memoria, el Sindicato de Actores SIDARTE, en fin, zonas patrimoniales, entre otros. Y además tenemos constantemente estas cifras altísimas que nos enorgullecen cuando tenemos los días del patrimonio y los días del museo y los museos también nocturnos, y cuando hablamos de, y hay que decirlo, aunque es otra partida, pero también se da al unísono con lo deportivo, a propósito de lo que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. También estos orgullos que tienen que ver como con lo colectivo. Entonces pareciera que para cuando nos sirve, estoy hablando sobre todo pensando en cierta parte de la política, y en este caso las oposiciones, porque quizás no es solamente Chile Vamos, pero fuertemente. Sí, cuando nos sirve para la foto y para la actividad de la campaña, el acto cultural, el cantante, el humorista, lo que sea, fantástico. Pero cuando se trata para todos como un derecho y vinculando a los países que admiramos, ¿no? Porque siempre estamos mirando, sobre todo hasta el día de hoy, no solo el siglo XVIII, XIX y XX, a Europa, que son los países desarrollados, o ahora a los países, digamos, nórdicos. Bueno, la cultura está garantizada hace siglos, y quizás me quedo corta. ¿Cuál es la dicotomía ahí? Porque parece que, claro, hay un punto político, pero también hay una ignorancia o hay una incoherencia enorme. Absolutamente. A mí no lo mencioné en los 3 factores anteriores porque me parece que están en una dimensión política, es decir, de chantaje, de negociación posterior, en fin, de mecanismos, de cómo. Entonces los presupuestos van de eso, ¿no? Claro. Tú generas, yo tengo estudiantes aquí en la Universidad de Políticas Culturales y les digo las 4P, no se olviden, o sea, una política sin presupuesto no existe. Exacto. Es letra muerta. Pero por lo tanto, sacándolo del ámbito de la explicación del cómo y metiéndonos en esto que tú introduces muy correctamente, no solamente es un retraso de 50 años, porque ya la ciudadanía cultural y la comprensión de la cultura o de las políticas culturales para toda la ciudadanía y no para el mundo artístico, exacto, es una convicción construida muy largamente, y por lo tanto hay ignorancia en el mundo político. A mí lo que realmente más me sorprendió es que hubiesen aceptado muchos de los parlamentarios de oposición, que sí son parte de nuestro sector, estas frases del tipo: ¿cómo vamos a estar financiando cultura cuando tenemos tantas otras necesidades y estamos en un momento económicamente tan crítico? O sea, tener que volver sobre discusiones que tuvimos y de las cuales ellos son parte en términos de este avance civilizatorio, que es entender que la cultura es antes que todo un derecho, me parece lo más grave. Lo más grave es porque en el fondo es ideológico. Sí. Es finalmente una explicación ideológica. Es nuevamente retroceder 50, 60 años en esta idea de la cultura como la guinda de la torta, como un lujo. Esas eran las convicciones, sí, los principios que tenían, por ejemplo, los economistas, ¿no? Tienen reglas económicas, te dicen que cuando hay una crisis... lo primero que sufre es la cultura. Claro, es de crecimiento exponencial. Exacto. O sea, hay crecimiento, entonces la cultura está en esta dimensión como si fuera un diamante. Y tú dices, lo siento, fíjese que no es un lujo, es un derecho. Así que yo creería que lo apuntas muy bien. Va a haber que poner esos puntos sobre la IES en una dimensión que es no retroceder respecto de que es un derecho ciudadano. Paulina, es muy reduccionista a tu juicio pensar algo que se dice mucho, no solo en Chile, es como una suerte de, ni siquiera intuición, sino una sensibilidad que está más asociada, no solo como derecho social también, pero la cultura en particular y las expresiones artísticas donde hay educación, donde hay formación, pensamiento crítico, por supuesto también formación cívica, que es bien importante, reflexionar sobre los tiempos, mucho más vinculado a las izquierdas, o a lo que llamaríamos izquierda, que a las derechas. Y acá en Chile se da mucho. Yo te comentaba fuera de micrófono, yo vivo en una comuna que históricamente ha sido, digamos, gestionada por la derecha, y se nota mucho la calidad o la falta de interés, porque creen que es como un acto de animación, ¿no? Algo como muy burdo, honestamente, y se nota la diferencia. Pero a grandes rasgos, cuando hablamos también de esta sensibilidad, porque se escuchaba, pero con esto termino, Paulina, se escuchaba mucho también en esta discusión de que había gente que
tenía cierta aprensión de volver a los tiempos previos a la dictadura o de los primeros años de la transición, como que fuera una bandera ideológica, usar la cultura para lavar cerebros con buenos músicos y todo, o buenos artistas en general. ¿Es reduccionista o la verdad es que hay algo también vinculado con esa sensibilidad con el mundo de la izquierda? O sea, quien inventó el uso marketinero de las artes para la política es Hitler, digamos. O sea, por supuesto, claro, y por supuesto que si uno tuviera que poner su símil en un parangón igualmente grotesco, Stalin también hizo lo propio. No, por supuesto que es un instrumento, pero es la misma discusión respecto de la televisión. Vamos a romper todos los televisores si es que están... ¿Qué duda cabe que lavan cerebro? O sea, que han reemplazado las antiguas pizarras escolares. Entonces, creo que esa no es la discusión. Creo que nos estamos haciendo una trampa si creemos que la utilización por parte de un sector de las posturas respecto de cómo se administran los recursos o la idea de las políticas redistributivas que se asocian más con las izquierdas o el progresismo o la socialdemocracia europea son absurdas, porque en el fondo no tiene signo. La puede usar en cualquiera de las orientaciones. Por lo tanto, no es una panoplia de las izquierdas o del progresismo. Evidentemente los lenguajes de lo sensible o el alfabeto de los signos y los símbolos son una gran herramienta también para cosas positivas. Tenemos experiencias en América Latina extraordinarias. Colombia, que es como el ícono de cómo se resuelven los temas de espacio público, violencia, pero también de problemas de accidentes automovilísticos, han sido trabajados en Medellín y en Bogotá a través de las artes, los lenguajes y las artes con una eficiencia y una eficacia extraordinaria. Entonces, sí, se pueden usar, pero no son un bastión de las izquierdas. Y sí pueden tener una utilidad extraordinaria para la generación de valores compartidos y positivos, como los ejemplos que acabo de mencionar superficialmente. Después podemos profundizar, Paulina, sobre esos ejemplos. Los recortes son generalizados, son grotescos, como tú también señalabas, y otras voces. Haciendo la bajada para nuestros auditores y viendo también espacios que son muy queridos y conocidos, como entre ellos acá en nuestro barrio, ciertamente, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la importancia que tiene, el GAM, que en este caso lleva 8 años paralizada, esa nueva infraestructura que es enorme, que uno dice, pero ¿cuándo están avanzando? Y se había dicho que iba a ser para el gobierno de Boric y vemos que no, y también ahí se ve amenazado continuar con esas obras. Está este tema que es algo que era bien importante también como señal, aunque había gente que no le daba el peso, el pase cultural para las personas de 50.000 pesos una vez, mayores de 18 años me parece, 18, para, 60. claro, para poder en este caso acceder a algo que quizás por recursos nunca lo habían hecho, ¿no? Y así tanto, los sitios de memoria. ¿Qué es lo que tú sientes también a propósito de estos espacios o estas iniciativas, los fondos también, que lo mencionábamos, Bafona, qué sé yo? Son donde no es entender el aporte en un momento tan crítico en el que estamos, con unos índices no solo de violencia generalizada en todas las formas, ¿no? En el espacio público, no solamente delincuencia y narcotráfico, crimen organizado, con índices altísimos de mala salud mental, transversalmente, pero también a nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores. Y con una incertidumbre también de lo que es lo colectivo. Dicen que somos una sociedad de individuos más que lo comunitario. Entonces, hablemos, tú recoges el espacio que te parezca como más sensible o te sientas que también en lo personal y en lo general puede afectar cuando no, por su aporte, y el que no siga creciendo o el que no siga llegando a otros lugares, la descentralización también de la cultura, algo importante sobre todo con las artes escénicas que hemos visto en el último tiempo. Bueno, todo eso influye en un pesar enorme. Es que a mí me da una rabia que no lo entiendan. Tú que eres entendida en el tema, ilumínanos. No, nada, iluminaciones, son Illuminatis. Ponga un poquito de luz. Más bien en la misma línea de lo que mencionaba. A ver, para los escuchas.
Cuando el presidente de la República, este es el segundo presidente desde la recuperación de la democracia que ha manifestado su genuino interés por la cultura después de Ricardo Lagos, y él lo pone en cifras porque hemos avanzado. Entonces quiero que los escuchas entiendan de que estamos hablando de comprometer de la palabra en un país presidencialista, además, sí, la palabra de aquel personaje al que votamos más está puesta y comprometida en que la cultura avance al 1%, que es una promesa mundial. Es decir, cultura no ha llegado nunca ni siquiera al 0,5% del total del presupuesto de la nación. Es decir, del 100% del presupuesto, ni siquiera el 0,5. ¿Entienden lo que digo? Claro, ¿no? pongamos la cosa en perspectiva. ¿De acuerdo? Claro. Ya, entonces estamos planteando que la máxima autoridad electa de este país ha comprometido eso con este sector que, por lo demás, desde el punto de vista de todos los estudios que hemos realizado, aporta al Producto Interno Bruto mucho más que el doble de esa aspiración del 1%. Claro. ¿De acuerdo? Ya. O sea, con los pocos recursos que le hemos dado, el dinamismo y la capacidad de este sector, que tiene un segmento de población que tiene 4 años más de escolaridad que el promedio de la población chilena, que se autoemplea, que tiene 4 oficios para poder sobrevivir, pero históricamente, o sea, desde Mariátegui pasando por, no sé si me explico, o sea, sí. América Latina es un productor de creatividades con licencia para la imaginación que ha logrado que su gente produzca, y esa poca aportación que le hace el Estado la reproduzca y la devuelva en Producto Interno Bruto, es decir, en valor agregado, cuadruplicándola y más. Ya, dicho esto, que es muy técnico y es muy numérico, pero muy importante lo que nos dice, quiero decir que este sector hace magia con esos aportes, y que esos aportes, por lo tanto, están, cuando yo digo, si llegásemos al 1%, que no vamos a llegar, o sea, ayer ya acaban de aprobarlo, sí, con un 25%, un 45% que se estaba pidiendo crecer, no vamos a llegar, por lo tanto, en un año más. Acuérdense que el último presupuesto lo administra el gobierno siguiente, por lo tanto, 2026. tenemos clarísimas las señales. Por lo tanto, no vamos a llegar al 1%, y este sector aporta más del 2,7% al Producto Interno Bruto. Por lo tanto, en estricto rigor, este sector hace que los ciudadanos de este país, repartidos en todos los rincones de la patria, contribuyan a la seguridad, a la salud mental, al ocupamiento del espacio público de manera lúdica, tranquila. O sea, una actividad artística equivale a no sé cuántas luminarias funcionando permanentemente, porque hacen que deje de ser un espacio para el narcotráfico o para el mal uso, ¿no es cierto?, claro, de los espacios compartidos. Las sensibilidades que le llaman también. Por supuesto, por supuesto. O sea, un delincuente, evidentemente, ni siquiera cuando teníamos 15 muertos jóvenes en Medellín, va a irrumpir en un espacio donde hay niños, donde hay artistas, donde hay familia. Entonces, ¿se respeta esa cohesión social? Absolutamente, absolutamente. O sea, está estudiado, está demostrado. Entonces, la intersectorialidad de esta glosa 29, de esta partida, perdón, sí, 29, es muy pequeña respecto de no solamente su gestión, porque cada una de las cosas que tú mencionaste, de estas glosas que están cuestionadas y que vamos a ver por dónde este 25% aprobado va a ser distribuido, yo creería que va a ser en las bibliotecas, en algunos de los museos, porque de alguna manera cuando tú paralizas la gestión de un espacio como ese, que es cerrado, que es indoor, no es el espacio público, sí, donde ahí los artistas sí hacen todo esto otro que acabo de mencionar. Es decir, cuando hay una bibliotecaria internamente recibiendo, entonces, por ejemplo, en periodo de vacación escolar,
los cuidadores, digamos, es donde llevan a los niños. Exacto. Si no está abierto el museo y no está abierta la biblioteca, y el espacio público va a estar vaciado porque no van a haber actividades artísticas y culturales, es mucho más seguro llevar ahí a los niños. Entonces yo creería que este 25% lo van a destinar fundamentalmente a los espacios indoor, cuando toda la evidencia nos demuestra que lo que hay que hacer es invertir en talento humano que viste nuestros espacios públicos compartidos, que porque genera cultura, la polis, genera la ciudad, que genera la ciudadanía convivencia intercultural. Exacto. Que es lo que nos hace falta hoy día en el mundo. Antes de ir a la música, brevemente, ¿te llama la atención de que no haya habido ni una expectación, ni un ruido, digamos, no solo dentro del sector de las editoriales o de los mismos escritores, lectores en mi caso, bueno, el público en general, como que no aprendió esta filsa? ¿Te diste cuenta? Como que fue el punto de encuentro, y eso que es la querida estación Mapocho, pero también pareciera que fue una señal, más allá de lo que pasa, justamente con esta feria en particular, donde hay como ciertas disputas también, ¿no? Con las editoriales, los creadores y qué sé yo. Pero más allá de esa gestión, da el punto de prensa ahí el presidente Boric, y justamente para pedir a los parlamentarios que no dejen a la cola de este tren, como dice la cultura, este tren de Chile, pero lo hace desde la filsa, y como que por ahí no va a salir la prensa la filsa. ¿Te ha llamado la atención de que no ha habido? Yo por lo menos me ha llamado mucho la atención. Mira, me vas a obligar a hacer una hipótesis que como buena científica nos cuesta, sobre todo al aire, pero lo vamos a hacer porque estamos sobre el fenómeno y no tenemos mucho susto a equivocarnos. Fui criada con derecho a error. Me encanta. Entonces, yo creería que está avanzando muy fuertemente la autogestión hace un par de décadas en el mundo, la gestión comunitaria, y en eso el tema de las microeditoriales y las editoriales especializadas nos han dado cátedra de cómo aquello que no tiene estos niveles de ganancia de las grandes distintas empresas de la cadena de valor del libro no pueden sobrevivir. Yo creo que están demostrando que se puede sobrevivir, por supuesto, de manera muy austera, pero con una valoración de los públicos, sobre todo jóvenes, porque la autogestión y la gestión comunitaria es muy propia de estas nuevas generaciones. Gracias a la revolución tecnológica. Yo creo que el espacio virtual es el gran debate, para bien y para mal, de la plaza pública que se nos viene. Me gusta tu reflexión, y bien interesante porque justamente además la autogestión, estas editoriales que partieron muy tímidamente, que se le llaman independientes, la verdad es que han generado una comunidad maravillosa, entre ellas que se han ido apoyando, a propósito también de nuestra querida Furia del Libro, entre otras. María, ahí sí. Me cuesta decirte María Paulina porque es como tan, digamos, señorial. Señorial. Pauli Soto Lavé, académica de nuestro departamento de Historia de la USACH, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública, doctora en estudios americanos, tiene especialidad en estudios sociales, política, sabe mucho de la economía, de la cultura en general, bueno, sabe de todo en realidad, y fue subsecretaria de Patrimonio Cultural. ¿En qué periodo fuiste? En el primer periodo del gobierno de Gabriel Boric. Presidente Boric. Sí. Vamos a hablar luego de la institucionalidad, ¿te parece? Porque por supuesto, hay hartas críticas también desde el mundo interno, más allá de la discusión y por supuesto el horror que hay con estos recortes que ha hecho particularmente la oposición desde el Parlamento al ítem cultura, algo tan importante para el desarrollo humano. Vamos a la música y ya regresamos con Paulina Soto Lavé. Seguimos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH a propósito de los alarmantes, preocupantes, decepcionantes, y quedo corta, valga la redundancia, recortes, sí, del presupuesto de cultura, con quién sabe, María Paulina Soto Lavé. Ella fue subsecretaria de Patrimonio Cultural este primer periodo del gobierno del presidente Boric. Hoy es nuestra académica del Departamento de Historia acá en la Universidad de Santiago. Doctora además en estudios americanos, tiene especialidad en estudios sociales, políticos y sabe mucho también de economía cultural. Y de lo que sabe mucho también es de gente que está vinculada al mundo de la cultura
y que sabe que esto también no solo es una inversión social, en educación, por supuesto en salud mental, es un avance civilizatorio. Mira, sí que ando muy lento hoy día. Bien, va grabado, no importa, nosotros aquí no equivocamos. Y ella también fue criada en lo mismo. ¿Ah? Uno se puede equivocar. Y claro, es parte del desarrollo y sumamente integral. Y los griegos lo tenían súper claro, lo de las artes. Después ahí, no sé si el señor Descartes, esto la ilustración, de poner todo muy separadito, no sé quién la embarró acá. Y tú sabes mucho de personas, y voy a partir por ahí porque me gustó eso que estábamos conversando en off, pero que tú puedes compartir también, de alguien que valora la cultura, el arte, como queramos llamarlo, como algo no solo intrínseco a la actividad humana, sino que es parte de aquello que estamos anhelando a través de vías bastante extrañas, como el dinero, como el poder, como la fama, todas cosas que en realidad traen unos costos y nos pasan una factura enorme. Y cuando estamos hablando acá de figuras que saben que te puede hacer feliz compartir el disfrute, el goce, a través de la expresión del ser humano multidisciplinaria, emerge un gran amigo tuyo, una gran figura de nuestro país como es Claudio Di Girolamo. Cuéntale por qué sacábamos a colación la figura de Claudio Di Girolamo en relación también a la educación, el arte, ya no como algo separado. Por supuesto. Bueno, él siempre hace esta observación de que cuando hablamos de esto que acabas de introducir muy correctamente, es decir, las multidimensiones de los lenguajes de lo sensible, no estamos hablando de formar artistas. Yo fui vicerrectora académica y rectora de la Universidad de las Artes de Ecuador, que es el proyecto... ¿Cómo se llama lo de Ecuador? Universidad de las Artes. Universidad de las Artes, ya. Y es el último proyecto de educación superior institucional que deriva de esta gran constitución, de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Y todos sabíamos en esa universidad, derivada de la Constitución de Montecristi ecuatoriana, es una constitución creada con asamblea constituyente, y por lo tanto con una participación ciudadana donde no son los artistas los que obligan a la sociedad y a la Constitución a establecer la creación de 4 universidades. Cuento esta anécdota a propósito de que son universidades de ciencia, de educación y son 4 universidades, insisto, emblemáticas, donde la apuesta del Ecuador es invertir en talento humano. Entonces, educación, formar profesores, ¿sí?, en una universidad especializada en eso, pertinentes al perfil de América Latina y de sus jóvenes. Formar científicos pertinentes a las potencialidades, riquezas y capacidades del continente. Formar biólogos y científicos de las ciencias, de las bifurcaciones, más de las ciencias vivas, digamos, a diferencia de la física, en fin, como la ciencia dura, y formar no artistas. No hay una universidad capaz de formar un artista. Un artista sí. no porque tengas un título de licenciado en artes sonoras o no vas a ser un artista. No, sí. Entonces, cuento una anécdota exclusivamente para conectar con la pregunta sobre Di Girolamo, que siempre he tenido muy claro esto, y que es que no apostamos a la inversión en cultura porque creamos que hay que beneficiar a unos artistas de élite. Porque no vamos a formar artistas a través del presupuesto. Lo que vamos a hacer es mejorar las capacidades de que los niños y niñas en la más temprana infancia tengan acceso, por ejemplo, a instrumentos o a juguetes que suenen bien, que les calmen la ansiedad que generan toda la cantidad de ruidos y estímulos horrorosos a los que están sometidos hoy día desde los motores de los autos, pasando para que mucha gente entonces se beneficie de estos lenguajes que lo que hacen es ponerle calidad de talentos que no son solamente, insisto, formar artistas, a el buen vivir. Ese es el paradigma
el paradigma de la educación a través de las artes, no de la educación artística, de la educación a través de las artes, es para poner en toda la sociedad, como el ejemplo del sonido, la amabilidad de la que somos capaces los seres humanos. La ternura con la que debemos reponer todo el daño que efectivamente Descartes, con la razón, escribimos con la mano derecha para desarrollar el lóbulo izquierdo, que es el pensamiento lineal y racional, y quedamos analfabetos emocionales. Muy mutilados, muy castrados. Analfabetos emocionales. Sí. Y justamente este otro lóbulo del cerebro que desarrolla lo sensible es el que nos puede ayudar a mejorar todas estas deficiencias que la civilización moderna y contemporánea nos ha hecho creer que a través del poder y el dinero vamos a ser felices. También hablábamos respecto a la institucionalidad, de cuando ya se crea formalmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ha habido mucha crítica, tanto interna de aquellos que también esperaban, voy a hablar de mundo artístico, ¿no? Personas que estaban esperando que funcionaran de alguna manera las cosas, y también la ciudadanía en general. ¿Crees que son injustas? ¿Qué ha costado para que de alguna manera funcione? Que no solo un tema de gestión y de recursos a propósito del presupuesto, sino también de una manera de hacer las cosas, que parece que ha costado, porque ha habido mucha crítica, ha habido mucho cambio en un mismo gobierno, con una misma sensibilidad, y tú vaya que lo sabes, y como que pareciera que no termina de cuajar la institucionalidad del ministerio. Me imagino que, por supuesto, obedece a todo lo que hemos hablado en la primera media hora, no solo en términos de Luca, sino de una visión o de una falta de visión, esta miopía. Por supuesto. Bueno, cuando decimos que es grotesco el recorte, estamos hablando de esta incoherencia con la que partimos conversando, porque cuando tú creas una institucionalidad y es un consenso de todos los sectores políticos crear un ministerio, piensa tú que Claudio Girolamo organizó los 4 cabildos nacionales de cultura, y en el primero, la votación mayoritaria de los 300, en ese momento 42 delegados de cabildos municipales, aprobaron la creación de un ministerio. Nos demoramos 24 años en crear ese ministerio después de que los cabildosos votaron que eso era lo que necesitábamos como institucionalidad. Entonces, por un lado, la sociedad culturosa, repartida en todo el tendido nacional, entiende la importancia de tener respaldo, espaldas anchas desde el punto de vista institucional. Las élites, en cambio, profesionales de la cultura y de la gestión y de la administración pública, no se ponen de acuerdo y demoran lo que la ciudadanía de a pie, como eran los cabildosos, sí habían resuelto con mucha antelación. Tiene que pasar un gobierno de derecha para darse cuenta de que sí necesitamos un ministerio. Es decir, tuvimos un presidente, un ministro presidente, Cruz Coque, que toma conciencia, siendo él ministro presidente, de que es necesario crear el ministerio. Pero cuando se crea este ministerio hay resistencias internas, porque, y ahí aparece esta larga tradición de, piensa tú que la institucionalidad o la legislación más antigua en Chile es de comienzos del siglo XX, y son los dispositivos que en ese momento se entendían como, junto con la escuela, iban a crear esto que se llamaban las bellas artes, o el acceso, digamos, a las bellas artes en esa época, y que son las bibliotecas y los archivos y los museos. La DIVAM, exacto. La antigua DIVAM. ¿Quiénes se resisten a incorporarse de manera plena al ministerio cuando se crea este ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio? Son justamente estos funcionarios que vienen de una larga tradición postergada desde el punto de vista de sus derechos de promoción, porque con la dictadura se ha interrumpido la carrera funcionaria. Entonces, ese desequilibrio que tiene que ver con una interna de gente que está muy calificada, o sea, nuestros funcionarios de los patrimonios son profesionales de altísimo oficio, ninguno de ellos como
cualquiera de los jóvenes de hoy tienen acceso a la academia a formarse y tener un título de gestor cultural. Ellos no lo tienen, ni lo van a tener, pero saben muchísimo. Entonces, tenemos una explicación respecto de no ponernos de acuerdo que se explica muy fuertemente por los errores de no dar cuenta de que estamos creando un ministerio no a partir de cero, sino con institucionalidades muy antiguas, con legislación que tuvo un upgrade el año 72, pero imagínate, o sea, la DIVAM, su última actualización, por algo todos los problemas que tenemos con el Consejo de Monumentos Nacionales, a mí me tocó presidirlo, por lo tanto conozco muy de adentro todos los problemas que tenemos y que generamos para la sociedad con esa antigüedad de la legislación. Por lo tanto, crear un ministerio no es suficiente. Es cómo tú pones al día y sintonizas y pones en frecuencia de dignidades a todas estas distintas tradiciones de gestores culturales públicos que proceden de muy, muy distintas tradiciones. Yo creo que eso hace ingobernable. Cualquier ministerio da lo mismo el estatus. Entonces, habían y siguen habiendo y van a seguir habiendo problemas a nivel de la institucionalidad en la medida que nos demos cuenta de que tenemos deudas de arrastre con la cultura también en la interna de su gestión. Un poco me hace sentido con lo que ha pasado con el magisterio, con los profesores, guardando las proporciones, pero también con el tema de la deuda histórica, que solamente igual, yo eso sí veo las gotitas en el vaso, que este es el único gobierno que ha dado una respuesta. Lo que pasa es que, claro, 4,5 millones parece irrisorio, pero tiene que ver un poco también con mostrar una señal de que sí nos hacemos cargo, no solamente cumplir una promesa de campaña. Y por eso también duele tanto que el tema político, el quitarle todo piso a Boric, y en el fondo también, ¿no? Lo decíamos, que no tenga nada como legado, como que se le pueda destacar y que se hable como un proceso de inmovilismo, sobre todo en lo económico, pero también, por supuesto, de como inexperiencia, como han dicho mucho. Todas esas críticas que le hace un sector, la alimente también con este obstruccionismo espantoso que lo vemos. No necesita decirlo la ministra Vallejo para entender, ¿no?, lo que hay detrás. Y donde salimos todos afectados finalmente. El pueblo sabe, yo creo que todo el mundo entiende rápidamente que aquí hubo un boicot. Más bien estos temas que son muy áridos y muy internos, como los que te explicaba, afectan a la ciudadanía. A mí me tocó, por ejemplo, defender el ajuste presupuestario que venía de arrastre después de la pandemia. Y lo que estamos haciendo ahora con este gobierno de ponernos al día con cultura es reponer un presupuesto que se fue directo. Es decir, se cierran los museos por la pandemia, se cierran las bibliotecas por la pandemia, se cierran las escuelas, y los recortes de todo ese no gasto se fueron a salud como correspondía. Pero lo que tocaba inmediatamente después era volver a esa línea de base presupuestaria, y eso no ocurrió. Y me tocó con la subdirectora de presupuesto conversar sobre en todo caso, porque esto era una crisis. Porque siempre se habla de que lo que no se gasta en cualquier ítem presupuestario se mantiene ese piso, digamos, o ese gasto anterior para el siguiente. Es un poco como lo que se mueve transversalmente. Pero aquí estamos hablando de una crisis sanitaria mundial, una pandemia. O sea, nada un que chanchullo, hacer. pero enorme. Por supuesto. Entonces, cuando digo el pueblo entiende, me refiero... No me refiero a la gente pobre, me refiero al pueblo, es decir, a la ciudadanía, a la soberanía popular. Total. O sea, cualquier dueño o dueña de casa que administra su presupuesto entiende lo que estoy diciendo. Es decir, cuando hay emergencias, son eso, emergencias. Y aquí lo que tendríamos que haber hecho era volver rápidamente a estos presupuestos de línea base que nos hubieran permitido marchar ordenadamente e ir creciendo. Ahora parece como que fuera mucho, pero en realidad lo que estamos haciendo es no solamente avanzar, sino que ponernos al día con un sector que crece. Exacto. Además, porque es un sector... Y con estos recortes se retrocede
retrocede a propósito de lo que tú decías de estas partidas que ya estaban aprobadas, y porque en el fondo también muchos alegaban, no, pero es que esto ya están dando, pero también hacían recortes aquí, no solo lo nuevo, no solo lo que prometió el presidente, sino de cosas, de consensos ya sobre instituciones, no solo sobre ideas o paradigmas de lo que es la cultura. O sea, hay retrocesos también en instancias de expresiones artísticas que deberían haber estado garantizadas. O sea, vamos a retroceder por lo siguiente. En las escuelas donde habían talleres y cursos hechos por el mundo de las artes, no el artista necesariamente, ¿no? Y donde, por ejemplo, toda la inclusión de niños con necesidades, niños especiales, como les llaman en las escuelas, no va a tener espacio para canalizar esas particularidades. Vamos a tener efectos secundarios en las plazas donde nos podíamos encontrar con más frecuencias con arte, con cultura, con sonido, con intervenciones. Vamos a tener efectos sobre los hospitales donde los niños con enfermedades oncológicas eran acompañados. Todo eso era financiado con todas las partidas que van a ser eliminadas. Entonces, son muchos los efectos secundarios. No es solo la construcción por parte del MOP y del FNDR y qué sé yo, porque que la gente sepa además que las grandes inversiones en cultura se hacen con recursos que no son solo de la partida 29 de cultura. Se hacen con recursos del MOP, se hacen con recursos de los fondos regionales de desarrollo regional, porque son millonarios, por lo tanto no los puede financiar la cultura solo. Y entonces hay mucho de desconocimiento de cómo se construye y de los efectos secundarios. Aquí los más afectados van a ser la ciudadanía directa. ¿Tú crees que hay posibilidad de hacer presión? No voy a hablar de un estallido cultural, pero digo algo más allá de no solamente el mundo. Ya lo dije, ¿no? Yo que soy terrible, con buchito de palta yo misma. Claro, porque estaba pensando de cómo se movilizan estas cosas, ¿no? Cómo podemos hacer presión desde la ciudadanía. Hay un desánimo, hay una desafección generalizada, estamos cansados, estamos a final de año. Pero octubre también de 2019 fue a final de año. Pero más allá, yo no es que estoy llamando a algo, pero no es solamente del mundo artístico, como tú señalas esto, es de toda la ciudadanía. ¿Crees que hay un posible ánimo o agua, de alguna manera, en esta piscina para que todos podamos flotar, compartir, chapotear tranquilos? Porque a mí me duele sobremanera, pero veo que estamos todos cansados, todos impresionados con tantos dolores de la crisis del Poder Judicial, la política que se arrastra hace mucho tiempo, casos específicos que están atravesados por estos ámbitos donde uno no cree en nada y que lo único que quiere es que terminar el año, que es una tontera, porque va a empezar otro al tiro, o sea, algo absolutamente de la mente. Y a propósito, y el cuerpo que es tan vital, y a propósito del señor René Descartes, que se olvidó, que somos cuerpo, la cultura está muy vinculada, por supuesto, porque es mucho más amplio, con todo, con la expresión corporal, no solo con la salud física, el deporte, si tú quieres, la actividad física, es que todo eso también es cultura, digamos. Por supuesto. No es solamente lo que vamos a ver en GAM, en un museo, una exposición o la misma biblioteca. ¿Tú crees que haya posibilidad de un estallido cultural? No me cabe duda, porque de la manera que sea, dosificado, localizado o como sea, es la manera natural en la que quienes trabajamos, no con una cabeza postrada en un... Mira, este es un dato que también sirve, a pesar de que es aburrido y de quantum, pero es muy pedagógico. A nivel internacional, los metrajes para la formación de un niño, niña, joven o adulto en cualquiera de los niveles educacionales es 1,3 metros cuadrados. Es decir, es una cabeza sentada en un pupitre. Es decir, un cuerpo quieto con una cabeza quieta o queriendo que esté en movimiento, pero quieto. En educación a través de las artes puede llegar a 17 metros. Imagínate lo expansivo. Porque es el cuerpo en movimiento. Sí, lo que se requiere. Pero además de que es el cuerpo en movimiento, que uno diría, bueno, el deporte también, nosotros divertimos la realidad. Es decir, el sector artístico-cultural
expande el cuerpo. ¿Sí? Es decir, nosotros divertimos, subvertimos, recreamos, imaginamos algo que va más allá de nosotros. Y esa dimensión particulariza la educación a través del cuerpo en movimiento, a diferencia del deporte, que podría ser más cartesiano. Sí, te entiendo. Más racional. Podría que un rendimiento, además, una meta que se logra. Exactamente. Sí. Tú no estás compitiendo con un otro, además. Estás contigo mismo y con esa imaginación desbordada. Entonces, yo creería que necesariamente no vamos a parar. Es lo que ocurrió, por lo menos yo que soy ochentera, en periodo de dictadura donde no había ni un peso para la cultura. Y por lo tanto sí creo que no se van a detener los artistas y los creadores de símbolos y signos, a pesar de esta rebaja presupuestaria que es muy dolorosa. Sí creo que va a haber mucha rabia. Y es normal que así ocurra, porque estamos creciendo, te insisto. Invierten un peso y nosotros los multiplicamos por 15. Gracias a esa imaginación. Me encanta tu visión y ojalá que así suceda, porque la verdad es que es algo que nos afecta a todos. Y insisto, con lo que tú señalas, ¿no? Me encantó eso del metraje del espacio, cómo se multiplica, que tiene mucho que ver con los datos que dabas al inicio, de llegar a un porcentaje de presupuesto que lamentablemente hasta ahora no estamos llegando, que es el 1%, y que eso se cuadruplica en todo el impacto que tiene, incluso productivo ya a las señoras y los señores, sobre todo, que les gusta tanto la economía, creyendo que todo pasa por ahí, y este es un flujo de muchos digamos, ámbito, por supuesto también energético, que puede, si le quiere poner número, póngale Lucas y toda la cosa, en cuanto a cómo reditúa. Pero aquí estamos hablando de esta expansión que tú decías, 17 metros cuadrados. Pues claro, me encanta. En la Universidad de las Artes llegábamos, claro. Me encanta. Y es un argumento de discusión justamente Exacto. con los ministerios de Hacienda, porque en general restringen los gastos en educación a través de las artes. Y bueno, pero es que es una educación a través del cuerpo en movimiento que tiene esta ventaja. Absolutamente. Es una inversión. Un placer escucharte, gracias por compartir tus reflexiones, tu también experiencia en este ámbito, con todas las aristas que tú tienes, María Paulina Soto Olavé. No, pero somos del mismo clan, así que un gusto conversar contigo. Gracias, de verdad, gracias. Y bueno, todos invitados también, por supuesto, esto queda en YouTube para que puedan ahí escuchar en detalle todos los datos que nos entrega y sobre todo la visión tan amplia y expansiva, mucho más de 17 metros. Aquí creció este estudio de frecuencia pública. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Quédense en nuestra sintonía, porque ya viene otra grande. Mira, viene Mirna Schindler. Mira, y viene wow. Sin Pretexto. Hasta mañana. Chao.